Así que, bueno, mis amados, hoy en esta preciosa noche vamos a continuar esta, este viaje am, que hemos tomado juntos. Y por muchos años yo nunca había completamente enseñado el libro del Apocalipsis, no completo, siempre habían sido partecitas, pero me siento con la obligación porque yo creo con todo mi corazón que el tiempo del Señor está muy cerca y que los tiempos del fin, yo en mi persona, yo creo que yo tengo gran posibilidad de ver la venida del Señor. Yo creo que va a ser en mi tiempo. Y si tú eres más joven que yo, obviamente que tú lo vas a ver. Pero yo creo que es tiempo que la iglesia se dé cuenta de que estamos viviendo, estamos pisando los últimos tiempos. Y cuando digo los últimos tiempos, no hablo del último año. Los últimos tiempos quiere decir que solamente nos quedan corto tiempo, pocos años antes de que nuestro Señor y Salvador regrese por su iglesia. Así que hoy es la quinta parte de esta hermosa enseñanza que hemos estado dando acerca de el libro del Apocalipsis. Así que yo te pido que abramos nuestra Biblia, que abramos la palabra de Dios y que en este momento nosotros recordemos un poco a quienes verdaderamente fue escrito este libro, hablando del libro del Apocalipsis, a quienes específicamente fue escrito, para quienes fue escrito este libro del Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 1, y en el primer verso, por favor ábrelo, capítulo 1, primer verso de la Biblia. Mira lo que nos dice. Yo lo voy a leer de la Reina Valera. Pero ahí nosotros no podemos olvidar exactamente lo que está escrito. Debe permanecer en nuestros corazones todo el tiempo. Mira lo que dice ahí. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Apocalipsis 1:1 dice, el primer versículo nos dice, escucha, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, el libro de revelaciones, mi amado, mi amada, joven, o lo que nosotros llamamos el Apocalipsis, fue escrito para los siervos del Señor. Diga conmigo, para los siervos del Señor, que estaban en la iglesia de Dios y de Cristo. Por esa causa, mi hermano, no nos debe de sorprender a ninguno de nosotros que la iglesia, la comunidad de los santos, la asamblea, sea la protagonista más destacada de los primeros tres capítulos. Cuando tú y yo comenzamos a leer los primeros tres capítulos del libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, sin ningún argumento, que la protagonista de los primeros tres capítulos es 100% la iglesia. Ahora, cuando yo veo esto, me hace recordar las palabras de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, el primer evangelio, el libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 14 al 16, hay una declaración
bastante conocida. En esta declaración dice él en el verso 14, ustedes son la luz del mundo. Escucha bien, subraya esa palabra. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Hay varias cosas que resaltan en este verso. Una, cuando el Señor declara que nosotros somos la luz del mundo. La segunda cosa que resalta es cuando habla y pone el ejemplo, la simbología de un candelero. Y dice que en ese candelero se tiene que poner la luz para que alumbre toda la casa. Escucha bien. Vosotros sois la luz, dijo el Señor. Y no se puede cubrir. Esa luz tiene que ser puesta en un candelero. ¿Para qué se pone la luz en un candelero o para qué se prende el candelero? Si no es para que cubra completamente la casa de luz, para que la llene de luz. Ahora, esta es una declaración poderosa. ¿Para quién? Para su iglesia. Porque le dice, vosotros sois la luz del mundo. En el Apocalipsis, y vamos a regresar a él, en el capítulo 1 y en el versículo 12, yo quiero que te fijes algo tremendo. Porque en el capítulo 1 nos habla de 7 candeleros. Escúchame bien, 7 candeleros. Acabamos de mencionar en Mateo, candelero. Y acabamos de mencionar en Mateo, luz del mundo. En el Apocalipsis capítulo 1 nos habla de 7 candeleros, lo cual es un carácter simbólico. Pero no solamente nos habla de 7 candeleros, sino también nos habla de 7 congregaciones, casas de Dios, en todo el primer capítulo. Vamos a tocar el primer verso, que es el versículo número 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Mira lo que nos dice. Por favor, pon mucha atención, porque Mateo mencionó la luz del mundo, mencionó un candelero que tenía que alumbrar toda la casa. Apocalipsis 1:12 nos dice, me volví para ver de quién era la voz del que hablaba. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Vuelvo a leer. Y volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro. Ahí están los candeleros. Pero ¿qué significa esta simbología de estos 7 candeleros de oro? Miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, una vez más, versículo 20. Acabamos de leer el 12, donde habla de 7 candeleros. Fíjate el versículo 20, lo que nos declara. Dice así, esta es, versículo 20, capítulo 1, esta es la explicación del misterio. Pon atención. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas, las que viste en mi mano derecha, y la de los 7 candeleros. Ahí están las estrellas que iluminan
y los 7 candeleros. Ahora fíjate bien lo que dice después. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros o candelabros son las 7 iglesias. Una vez más, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Las estrellas que iluminan son los ángeles de cada una de esas iglesias. Y los 7 candeleros son las iglesias mismas que tienen que alumbrar. Entonces, esas imágenes apocalípticas que acabamos de leer nos deben de recordar a nosotros también el candelabro de los 7 brazos que se encontraban en los tiempos de Moisés, cuando Dios le había pedido a Moisés que le hiciera un tabernáculo. Si tú quieres una referencia, tú puedes apuntar esto. Yo no lo voy a leer, pero tú lo puedes estudiar en tu devocional personal. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 23, desde el versículo 31 al versículo 37. Tú puedes estudiarlo. Porque al estar dando nosotros, leyendo, estudiando y escudriñando el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que en el simbologismo o en la simbología del libro se encuentran referencias que nosotros podemos ver hacia atrás, como el candelaro o el candelabro de los 7 brazos, en Éxodo capítulo 25. Pero también dentro del templo, cuando el templo fue ya desconstruido, porque después del tabernáculo se le hizo un templo a Dios. Y ahí en Zacarías capítulo 4 nos relata también acerca de este candelabro. Pero es importante entender de que no solamente el antiguo pacto nos habló de esto. Y es importante entender que no solamente Dios estaba poniendo cada uno de estos inmobiliarios para que nosotros entendiéramos la simbología que representaba cada uno de ellos. Para que cuando nosotros llegáramos al Apocalipsis pudiéramos entender muchas cosas. El Apocalipsis no se puede entender sin antes haber estudiado el Antiguo Testamento y haber visto el Nuevo Testamento con mucha diligencia. Observemos bien. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Escucha bien lo que el apóstol escribe a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Presta mucha atención a esto. En el verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Escucha bien esto. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, observa, edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio, pon atención a esto, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo del Señor. Clave. Clave. Nos hacemos conciudadanos, nos hacemos miembros de la familia de Dios. Ahora dice que va creciendo y nos vamos haciendo un templo santo en el Señor. Presta atención a todo lo que está escrito aquí. Verso 22. A quienes vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, somos casa de Dios. ¿Te acuerdas que previamente Apocalipsis había dicho que esos candeleros o esos candelabros era la simbología de qué? De las iglesias. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu, nos está diciendo que nosotros somos el templo del Señor.
y que nosotros somos moradas del Espíritu Santo. Todo esto velo juntando, porque todo esto se va uniendo como un rompecabezas poco a poco. Entonces, podemos entender con claridad que el número 7, previamente yo he explicado la semana pasada, representa algo que está completo, representa completación. Entonces, esos 7 candeleros pueden con toda claridad representar a toda la iglesia, quien es la luz del mundo. Vuelvo y repito, esos 7 candeleros pueden con claridad representar a toda la iglesia, quienes somos la luz del mundo. De la misma manera, mi amado y mi amada, el gran apóstol de los gentiles, Pablo, nos explica que la iglesia es un solo cuerpo. Observa lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. Ya entendimos que somos nosotros templo del Espíritu Santo. Ya entendimos que somos casa de Dios. Pero ahora fíjate en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2 y 13, lo que nos dice el apóstol de los gentiles. Porque así como el cuerpo es uno, vuelvo y repito, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, wow, muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Los muchos miembros forman un solo cuerpo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Eso quiere decir que Dios tiene muchas congregaciones y dentro de cada congregación muchos miembros dispersos en todo el mundo, en todas las naciones, en todos nuestros países latinoamericanos, americanos, europeos, pero todos formamos un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Eso significa completación. Eso significa el número 7. Eso significa que todos nosotros en todo el mundo formamos un solo cuerpo. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis estaba hablando a las 7 iglesias, específicamente de los creyentes en Cristo Jesús, ahí lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Entonces, parece o me parece a mí que verdaderamente está representando la totalidad completa de toda la iglesia en el mundo. Cuando el apóstol escribe lo que está recibiendo de parte de Dios y le está escribiendo un mensaje a la iglesia, a cada una de esas iglesias, estaba representando un mensaje en su totalidad. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, mi amado, ya existían congregaciones o iglesias que estaban localizadas en la misma zona donde se hallaban esas 7 congregaciones, las cuales son mencionadas en el libro del Apocalipsis. Pero es muy obvio que Dios escoge a 7. Pero ese mensaje de las 7 también
tenía que llegar a cada una de las congregaciones que estaban a su alrededor en los tiempos que ellos vivían. Pero de acuerdo a la historia de la iglesia, cuando nosotros nos metemos a estudiarla, nos vamos a dar cuenta que en el primer siglo de la iglesia ya existían entre 500 a 1000 poblaciones en las provincias del Asia. Ahora, no podemos olvidar ninguno de nosotros que el Apocalipsis había sido escrito específicamente para quienes, para los siervos de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia misma es el principal tema de la discusión o del mensaje de los primeros 3 capítulos que encontramos en el Apocalipsis. En los primeros 3 capítulos, completamente Dios se está dirigiendo hacia la iglesia, hacia ese cuerpo, a cada uno de esos miembros que solamente formaban un solo cuerpo. Y es comprensible que el número de la iglesia, posiblemente, de acuerdo al Apocalipsis, se estaba limitando a 7. Pero de acuerdo a la Biblia, nosotros entendemos que la simbología del número 7 tiene que ver con completación, con algo que se completa, con universalidad. Por ejemplo, ¿te acuerdas en el libro de Génesis cuando Dios dice que había creado todas las cosas y que en el 7º día Dios había descansado? Yo siempre le explico a todos mis hermanos que cuando la palabra dice que en el día 7º Dios descansó, no fue porque estaba cansado, sino fue porque él había completado. El número 7 representa la completación de todas las cosas. Entonces, cuando Dios escribe a las 7 iglesias, cuando manda ese mensaje apocalíptico a cada una de ellas, estaba representándose no solamente 7 iglesias como tú o yo podemos pensar anteriormente a esta explicación, sino que esas 7 iglesias estaban representando a todo el cuerpo completo de Cristo Jesús. Primero, cada iglesia necesitaba un mensaje en la cual cada una de ellas se podía relacionar. Aunque no eran 7 iglesias, contándola 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sino que eran muchas. Pero cuando el ángel se dirige y Juan escribe, y este mensaje llega de parte de Dios, y se están describiendo 7 iglesias, lo que esto se está verdaderamente relacionando es que el mensaje no era solamente para 7, como usualmente tal vez se puede pensar, sino que el mensaje era para todas, y el número 7 era el número de completación, para decir, al escribir a cada una de ellas, todas las demás recibirán el mismo mensaje. ¿Qué es lo que me está diciendo, pastor? Porque posiblemente cada una de esas congregaciones tenían estados comunes, donde el mensaje de Dios, mi hermano y mi hermana, aplicaba a cada una de ellas. El mensaje enviado a la primera iglesia aplicaba a cada una de ellas. El mensaje enviado a la segunda iglesia aplicaba a cada una de ellas. El mensaje enviado a la tercera iglesia aplicaba a cada una de ellas. Cada uno de los mensajes de las 7 iglesias contienen una advertencia. Y esa advertencia se aplicaba a cada una de las demás iglesias. ¿Por qué? Porque todas tenían necesidad espiritual. No hay ni una iglesia en el mundo que no necesite un mensaje espiritual. Ahí, juntándose cada uno de los mensajes específicos. Y claro, que al leer cada una de ellas, era una exhortación para cada una de las iglesias. Y pareciera que es un tipo personal para aquella iglesia en lo cual había sido enviada.
con instrucciones, otra con advertencia. A cada uno de los cristianos, individualmente hablándoles. Pero cada uno de los mensajes, mi amado y mi hermana, termina con una exhortación que no podemos negar ninguno de nosotros. Y cada una de esas exhortaciones comienza con la frase: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Yo creo con todo el corazón que además de ese mensaje, que era muy obvio y de cada implicación, las 7 iglesias representaban la historia y todo el desarrollo que se iba a dar para la iglesia cristiana desde el punto de vista espiritual a través de todos los tiempos. ¿Qué me querés decir, pastor? Que desde el tiempo que la iglesia se encontraba en el primer siglo, cuando Dios envía este mensaje a las iglesias, lo que Dios estaba marcando es que estaba marcando no solamente la condición de la iglesia en esos tiempos, sino la condición de la iglesia a través de la historia. Lo que Dios estaba tratando de decirnos es que Él estaba dando una palabra, un mensaje de exhortación, un mensaje de advertencia, que a través de los años iba a servirle a toda su iglesia, a todo el cuerpo en general. Por supuesto, mi hermano, que el mensaje principal era que Jesucristo quería revelarnos verdaderamente nuestra fortaleza, pero también nuestras debilidades. Querían el Señor exaltar la obediencia, pero también hacernos ver la desobediencia de la iglesia. Tanto en los tiempos de Juan como lo hacen los tiempos actuales nuestros. El mensaje apocalíptico no solamente era un mensaje para ellos, para ese tiempo, pero lo es completamente para nosotros. Cuando tú estudias cada uno de los mensajes que Dios dio a la iglesia, te vas dando cuenta que tú y yo estamos representados en cada uno de esos mensajes. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Fíjate bien que ahí claramente le dice a la congregación: el que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia del primer siglo y la iglesia del siglo XXI tiene todavía oídos. El Espíritu Santo del primer siglo y el Espíritu Santo de Dios del siglo XXI todavía sigue diciendo las mismas palabras a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiere decir que el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis revela lo que parece ser una visión completa, si lo pudiera decir de esa manera, del futuro de la iglesia del primer siglo a la iglesia del siglo XXI. En medio de los 7 candeleros hay una simbología. Y los 7 candeleros habíamos estudiado que representan a la iglesia. Escúchame bien. En medio de los 7 candeleros, que es la iglesia, la simbología es que los candeleros son la iglesia. Es todo a lo largo de la historia. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta los tiempos del fin. Jesucristo, mi amado, mi amada, escúchame, Jesucristo aparece en toda su gloria, representando y diciendo que Él es la cabeza de su iglesia. Pero no solamente es la cabeza de su iglesia, pero también nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es el que se mueve en medio de los candelabros? ¿Quién es el que se mueve en medio de la iglesia? ¿Quién es el que se mueve? Apocalipsis 1, versículo 13. Fíjate bien lo que nos dice.
Fíjate bien lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Voltea para allá rápidamente. Dice así. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vuelvo a leer. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sabes quién era ese? Jesucristo mismo. ¿Y a dónde se encontraba moviéndose Jesucristo mismo? ¿En medio de qué? De los 7 candeleros. ¿Y quiénes eran los candeleros? Sino la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Sino el grupo de miembros en cada congregación, en todas las congregaciones de cada nación y de cada lengua y en todo el mundo, que representan un solo cuerpo. Mi amado hermano, para poder ir entendiendo todas estas cosas, tenemos que ir verdaderamente absorbiendo poco a poco el contenido. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no podemos estudiarlo y sentarnos y solamente escucharlo. Necesitamos verdaderamente ir pautando, ir deteniéndonos, ir repitiendo las cosas para que no se nos vayan del pensamiento y sean escritas en el corazón. ¿Qué me quieres decir, pastor? Lo que te quiero decir es que todo el mundo quiere saber y entender el Apocalipsis, pero no todos queremos sentarnos. No todos queremos ir despacio. No todos queremos ir entendiendo paulativamente, poco a poco. Todos quisiéramos saberlo ayer. Pero cuando se estudia, se escudriña como buenos estudiantes y buenos investigadores de la Escritura, tenemos que ir paulatinamente pausando y tomándonos el tiempo para que la palabra vaya remojando las profundidades de nuestra alma y de nuestro corazón. Así lo vamos a ir haciendo. Para estudiar este libro no vamos a ir rápido corriendo, sino que vamos a ir bien despacio para que todos vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué fue lo que cubrimos todo el día de hoy? Primeramente, cubrimos que habían unas estrellas que Jesús tenía en la mano y que esas estrellas estaban representando a quienes, a cada uno de nosotros. Esas 7 estrellas, como lo dice la Escritura, eran los 7 ángeles. Esos 7 ángeles son representados como ¿qué? Como los predicadores. Y esos 7 candeleros son representados como la iglesia. No te olvides, el número 7 es un número de completación. El número 7 es universalidad. Quiere decir, la iglesia es universal. La iglesia no es un edificio. La iglesia es cada miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno de aquellos que se ha unido primeramente a creer, después a confesar sus pecados delante de Dios y aceptar el sacrificio de expiación por nuestros pecados a través de Jesucristo. Cuando hemos hecho eso, hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Cristo. Nos hemos bautizado para la demostración completa de que hemos aceptado el vivir para Cristo y que esa salvación ha venido hacia nosotros. Entonces, mi amado, por la fe nos convertimos en hijos de Dios.
Y al convertirnos en hijos de Dios, entonces, mi amado, comenzamos a ser parte de ese cuerpo. Y al ser parte de ese cuerpo, entonces ahora nosotros somos los candelabros de las iglesias. Sí, mi amado. Sí. Y las 7 estrellas son los ángeles que se encuentran en cada una de esas iglesias. Los hombres de Dios. Aquellos que declaran la palabra. Pero no solamente eso. Ahora entonces nosotros entendimos que no solamente como lo hemos sabido y estudiado y escuchado tantos mensajes de que nosotros somos la luz del mundo. Ahora entendemos que el candelabro necesita estar encendido. El candelabro no puede estar apagado. Se necesita la luz para encender ese candelabro. Si tú y yo somos el candelabro y nosotros tenemos que ser la luz del mundo, se necesita el Espíritu de Dios que enciende esa lámpara por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo terminamos con todo esto? De que ahora entendiendo que el mensaje apocalíptico de los primeros 3 capítulos del Apocalipsis estaba completamente plasmado para la iglesia. Y que cada uno de esos mensajes a las 7 iglesias estaba representando globalmente al cuerpo de Cristo y a todas las iglesias del mundo. Y que aplicó y continúa aplicando a todos nosotros. Y que había uno semejante, dice la Escritura, semejante a quién, al Hijo del Hombre, vestidos de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese era el sacerdote, el que se movía en medio del candelabro. Era el sacerdote, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, moviéndose en medio de los candelabros, en medio de su iglesia. Mi amado hermano, hoy vamos a quedar aquí. Yo sé que hay mucho que cubrir, pero mi hermano, vamos a ir aprendiendo poco a poco y paso a paso. De nada me sirve a mí como pastor enseñar tanto y que no te quede nada en el corazón. Mi llamamiento como hombre de Dios y como pastor es asegurarme que tú entiendas y vayas aprendiendo poco a poco y que lo que vayas aprendiendo lo vayamos poniendo por obra. Nosotros somos la luz del mundo. Esa llama se enciende por el poder de la palabra. Y el poder de la palabra llega a nuestros corazones con el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu es el que nos hace ser testigo a todas las naciones. Mi amado hermano, espero que cada una de estas enseñanzas te esté bendiciendo. Hoy cubrí una parte más, nuestra quinta enseñanza. Ruego a Dios con todo mi corazón que esta palabra no solamente te haya llenado, pero nos haya abierto los ojos del alma y del corazón y que podamos darnos cuenta que no somos cualquier persona, sino que somos el cuerpo de Cristo. Somos un candelabro. Somos la luz del mundo. En esta época, donde estamos en diciembre, hay luces encendidas en muchas casas, pero la mayor luz debemos de ser tú y yo en nuestros hogares. La luz más ardiente y más iluminante debemos de ser tú y yo cuando Cristo está en nuestros corazones. Así que propaguemos el mensaje, encendamos la luz y vayamos a buscar candeleros que todavía no estén encendidos. Esos candeleros son la representación de aquellos que Dios todavía está llamando. Jesucristo dijo, a los míos vine, mas los míos no me recibieron. Mas a los que me recibieron, les di potestad de ser llamados
hijos de Dios. Cristo Jesús nos ha encomendado a ir al mundo, a las naciones, a nuestras vecindades, a nuestros alrededores y encender esa luz también en los corazones de ellos. En esta noche, oro a Dios que la palabra de Dios haya quedado escrita en tu corazón y que aunque haya sido poco, podemos decirlo, pastor, estuviste un ratito solamente con nosotros, pero que este ratito haya llenado lo más profundo de tu alma y de tu espíritu. Mi hermano amado en el Señor, mi hermana amada en el Señor, recibe esta palabra con todo el corazón y vamos a ponerla por obra. Cierra tus ojos donde tú te encuentras. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Señor, haya sido depositada como una semilla. Que mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos sea tierra fértil. Y que esta semilla, al haber llegado a tierra fértil, Señor, crezca. Y no solamente crezca, pero al haber crecido, dé frutos. Y frutos en abundancia. Frutos, Señor, en el cual todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia puedan también comer. Así como nosotros un día comimos, también de tu fruto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, use la vida de mis hermanos y continúe usando mi vida, Señor, para tu gloria y tu honra. Permítenos siempre mostrar los frutos de arrepentimiento donde quiera que vayamos y mostrar los frutos de tu espíritu también, el cual Gálatas habla de ellos. Ayúdanos, Señor, en esta época a representarte como tú lo mereces y iluminar nuestras lámparas de luz para poder alumbrar cualquier vida oscura de cualquier persona que te necesite. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Mi amado hermano, que el Señor me los bendiga ricamente en esta preciosa noche. Gracias por haberme permitido llegar hasta vuestros hogares. Gracias por hacerte parte de esta tu plataforma, porque sin ti esta plataforma solamente sería una plataforma, pero sin nadie. Y tú formas parte de todo esto. Te amo en el amor perfecto de Cristo Jesús. Y no te olvides, Maranata, Cristo viene pronto. Hay que prepararnos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.